Que venga la inspiración del Espíritu. En nuestras reuniones se tienen que caracterizar por la inspiración del Espíritu. Si en esa inspiración somos movidos a cantar, a levantar nuestros brazos, a compartir una palabra que el Señor traiga en ese momento en nuestro corazón para todos los que están a nuestro alrededor, lo podamos hacer. Y tiene que ser así, ¿no? ¿Cuántos reconocen que el Señor, que Cristo tiene que ser el Señor de nuestras reuniones? Él tiene que ser el Señor de nuestras reuniones. Él es el único autorizado. No solamente para ministrarnos cuando nos reunimos, sino ministrarnos constantemente cuando la reunión de manera física se acabe. Debemos ser conscientes que nuestra reunión con el Señor no solamente es en este lugar, sino en todo momento. En todo momento debemos ser conscientes que estamos reunidos con el Señor, que estamos en su presencia. Y sobre todo que tenemos su Espíritu, que tenemos su poder. El poder de Dios está en su propio Espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cuántos reconocen que el Espíritu Santo está en nosotros? Entonces en ti hay un poder. Hay un poder que viene de una fuente diferente a lo que los hombres comúnmente llaman poder en la tierra. Es un poder de arriba. No es un poder limitado. Para este poder no hay imposibilidades. Las imposibilidades vienen de una mente que no viene siendo estimulada en el Señor. Pero para este poder no hay nada imposible. Amén. Y este poder, como Pablo dice, es el Evangelio mismo, es Cristo. Es la palabra de la cruz. Hay muchas referencias acerca de este poder a la luz de la Escritura. Por ejemplo, añadiendo una más de las que ya he mencionado, Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino que el reino de Dios consiste en poder. Este poder tiene que estar operativo en nosotros. Opera en nosotros. ¿Y en qué opera, pastor? En un milagro que yo esté necesitando externamente o físicamente, o un familiar. Bueno, este poder puede hacer esas cosas también. Pero principalmente este poder hace una obra en nosotros. Este poder está para hacer una obra en nosotros. Porque este poder mata. Mata en nosotros lo que no es de Cristo. Pero también nos expone a que cosas en nosotros sean vivificadas. Vivifica. Mata y vivifica. Y una de las cosas, amados, y de hecho es mi oración, y esto que le estoy comentando es porque yo lo he venido experimentando y puedo dar fe que es verdad. Que he venido descubriendo un aspecto de este poder que en otro tiempo no sabía o desconocía, pero que ahora estoy conociendo más. Y todos los que creemos en Cristo, los que anhelamos estar permaneciendo en Él, los que anhelamos sinceramente estar conociendo y obedeciendo su voluntad,
tenemos que descubrir. Tenemos que descubrir ese poder en nosotros para que de esa manera nuestra perspectiva del Evangelio comience a cambiar. Porque nuestra perspectiva del Evangelio en muchos casos, no digo que sea el caso de todos, pero en muchos casos tiene que cambiar. Hemos venido concibiendo un Evangelio muy light, un Evangelio por encimita. Un Evangelio donde consideramos que para Dios es suficiente, por ejemplo, de que nos congreguemos y punto, ya, no hay más nada para Dios, que vea que yo me congregue y no estoy menospreciando el hecho de que nos congreguemos, no, pero entendamos que Dios busca reinar en nosotros. O sea, este poder que se nos ha sido concedido a través del Espíritu Santo, este poder está en búsqueda de que la vida de Cristo esté reinando en nosotros, de que esa vida esté reinando en nuestros corazones. Porque no solamente verlo allí en las Escrituras, cuando Pablo, creo que en Romanos capítulo 5, habla de que los que reciben la abundancia de su gracia y el don de su justicia, estos pueden reinar en vida. No solamente leerlo allí, es bueno que lo leamos, pero que le pidamos al Espíritu, que fue el que inspiró ese fragmento de la Escritura. Y dicho sea de paso, toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu. Nos ayude a descubrir cómo experimentamos ese reinado de la gracia en nuestros corazones. Es el Espíritu que no solamente declararlo en una oración, no es solamente compartirlo a otro, si recibe la abundancia de su gracia y de su justicia, puede reinar en vida. No es solamente eso, es vivirlo, que eso sea algo evidente, así como el pecado ha sido tan evidente en nuestro primer nacimiento. ¿Cuántos saben cuántos experimentaron la evidencia del pecado en su primer nacimiento? ¿Ah? Cómo venía con fuerza sus deseos, sus intenciones, sus inclinaciones, cómo era tan corroborable que el pecado estaba reinando en nosotros en cuanto a nuestra manera de vivir. ¿Somos conscientes de eso? Hermano, Pablo dice que de la misma manera, así como el pecado reinó para muerte, así también reine la gracia por la justicia, por medio de Jesucristo para vida eterna. De la misma manera. De la misma manera como el pecado era tan evidente en nosotros, en nuestra manera de vivir, de la misma manera tiene que ser evidente el reinado de la gracia en nuestra manera de vivir. Ahora, diga que estamos en Cristo. Entonces, el poder, ¿por qué esto escasea? Esto que acabo de decir escasea hoy en día en la iglesia. ¿Por qué escasea ese reinado de la gracia? Lo encontramos en doctrina, seminarios, congresos, en carpetas, en libros. Encontramos esa frase, reinado de la gracia. Pero vaya a ver las vidas. Hay una carencia de ese reinado de la gracia. ¿Por qué? Porque no se ha descubrido el poder que hay en nosotros, que hace que la presencia de un gobierno vaya siendo desplazado y el surgimiento de otro gobierno vaya siendo presencia. Ese poder. Amén. Y está en el Espíritu de Dios. Está en el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 16. Versículo del 12 al 14. El Señor expresó estas palabras haciendo alusión al Espíritu Santo. Él dice, aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Diga ahora. En ese momento, lo que el Señor tenía para decirles a ellos no podían sobrellevar eso. Por eso el Señor en ese momento no se las hizo saber. Diga, había un momento, diga, donde ellos iban a estar preparados para recibir del Señor eso que en ese momento no eran capaces de sobrellevar. ¿Cuál era ese momento? ¿Cuando viniera qué? Cuando viniera el Espíritu Santo. Y aquí de alguna manera se los profetiza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Ahora, ¿qué nos quiere dar el Señor a dar a entender a través de este texto? Diga, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo no es un espíritu de mentira. Porque no es lo que es propiamente de su naturaleza. Él es el Espíritu de verdad. Diga, Él es el único que nos capacita para vivir y permanecer en obediencia a la verdad. Él es el único que nos capacita para entender, escuche, lo que el hombre en su condición natural jamás va a poder entender. Es el Espíritu Santo quien nos trae entendimiento de la verdad y nos lleva a estar siendo cambiados y transformados en esa verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿qué? A toda verdad. O sea, a lo que yo en este momento yo tengo para decirle, pero sé que no puedo decirles, sé que no puedo comunicarles esto, porque ustedes no están en la capacidad ni de entender ni de sobrellevar esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Amado, esa es una de las funciones que el Espíritu hace con todo su amor, guiarnos a toda verdad. Diga, ese Espíritu de verdad es el mismo poder de Dios. Es el mismo poder de Dios. Jesús le dijo a sus apóstoles allá en el libro de Hechos capítulo 1, y recibiréis ¿qué? Cuando venga ¿qué? El Espíritu Santo sobre vosotros. Nos guiará, el Espíritu nos guía. El Espíritu tiene el interés, su deseo es que guiarnos, porque Él vino para eso. El Espíritu Santo no vino para ser testigo de que nos conformemos con saber algo de Dios desde nuestra mente natural, pero sin estar siendo provocados a los movimientos, a las agitaciones que el Espíritu produce en nosotros en cuanto a llevarnos a la experiencia de todo lo que concierne a Cristo y a su propósito. El Espíritu Santo es un ser muy real, amados. Muy real. Él sabe lo que puede hacer en nosotros. Él lo sabe. Pero nosotros muchas veces ignoramos sus intenciones. Lo que Él quiere hacer en nosotros no lo hace, no porque Él no quiera, sino que muchas veces nosotros estamos en sintonía con otras cosas que no tienen nada que ver con Él, que no tienen nada que ver con lo que Él busca hacer en nosotros. Y muchas veces nos acercamos a Dios con motivaciones incorrectas.
¿Sabes por qué? Porque no lo conocemos. Queremos seguir concibiendo un Dios ambientalista, un Dios que se mueve y se manifieste en el ambiente, en algo que suceda fuera de mí, pastor. Pero muy poco nos interesamos en lo que Él quiere hacer dentro de nosotros. Esta guía, de la cual está, como les decía hace un momento, profetizando el Señor, esta guía, que es espiritual, esta guía tiene una naturaleza, es una guía de arriba, como un Dios eterno, un Dios invencible, un Dios victorioso puede guiar a personas en la tierra hacia todo lo que corresponde su voluntad, su propósito, todo lo que concierne su vida. ¿Cómo lo puede hacer? Diga, dando su Santo Espíritu. Esta guía es interna. Diga, es interna. Él nos guía internamente. Nos guía en las cosas que tenemos que pensar. ¿En qué tenemos que pensar? Bueno, el Espíritu nos guía a pensar según Dios. Si hay un pensamiento que no esté en conformidad a lo que Dios es, entonces está viniendo de una fuente equivocada. Y nuestras acciones, querámoslo o no, son consecuencia de la manera como hemos venido pensando. Entonces, si el pensamiento no es conforme a Dios, porque no está siendo guiado por el Espíritu, ¿qué podemos concluir en cuanto a lo que manifestamos en una acción? Que eso que manifestamos en esa acción tampoco puede ser conforme a Dios, porque fue promovido por un pensamiento que no venía bajo la dirección del Espíritu. Ahora, esto viene, ¿no? Porque esto tiene que ser una experiencia en cada corazón. Esto viene por un discernimiento. Diga, un discernimiento que la luz del Señor trae a nuestro corazón. Porque en la luz, Dios, yo sé que esto lo he dicho, pero cabe recordarlo nuevamente, que tiene que calar, tiene que penetrar. La luz del Señor nos hace participar de la perspectiva de Dios. Y no solamente participar de lo que Dios está viendo, cómo Dios ve las cosas, sino que también nos hace participar del sentir de Dios. Del sentir de Dios. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe cómo puede transicionar una vida de su estado meramente natural a vivir y permanecer en una realidad espiritual que está siendo proporcionada por la misma vida de Dios? Cuando esto viene sucediendo en un corazón, amado, este discernimiento no es algo opcional. De hecho, es lo fundamental para nosotros caminar en el Espíritu, para nosotros caminar bajo la guianza del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu. Si nosotros no entendemos en nosotros mismos primeramente, antes de mirar lo de afuera, en nosotros mismos, en nuestro interior, si no entendemos nuestros pensamientos, la fuente de ellos, porque es allí donde está el punto de análisis. Lo que estoy pensando está viniendo de mí mismo. ¿Soy yo? ¿Es mi voluntad propia? ¿O esto está viniendo del Espíritu? Porque la luz es la que hace esa separación. La luz nos ayuda a ver qué es lo divino y qué es lo humano. ¿Qué está viniendo de mi carne
y qué está viniendo del Espíritu. La luz me ayuda a identificar cuáles son las cosas de arriba y cuáles son las cosas de abajo. Es la luz. La luz tiene que obrar primeramente en nosotros. En nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mayor oposición para la experiencia de la vida de Cristo en cuanto a su formación en nuestras almas está dentro de nosotros mismos. No busque responsable fuera de usted. No busques responsable fuera de ti. No culpes a otro. Tu mayor oposición está dentro de ti. Y esto es muy sutil, amados. Porque muchos de los pensamientos, digamos todos los pensamientos que vienen de una fuente equivocada a nuestro corazón, a veces no vienen con malas intenciones. O sea, no son tan evidentes. No vienen haciendo publicidad. Mira, yo soy un pensamiento que no vengo de Dios. Acéptame, obedéceme. No. No vienen haciendo publicidad de que no vienen de Dios. Todo lo contrario. Vienen haciendo publicidad que vienen de parte de Dios. Ese es el engaño. Ese es el engaño. Sí, vienen disfrazados de la luz, pero realmente no vienen de la luz. Yo siento que esto es bueno. No, esto es de Dios. De Dios. Pastor, ¿cómo medimos eso? Cuando pasa el tiempo y comenzamos a cosechar de eso que sembramos y nos damos cuenta que la cosecha era mala, porque la semilla fue mala. ¿Vio? Ahora, ¿usted cree que antes de nosotros sembrar un pensamiento que no venía de Dios, el Espíritu Santo no vino y no? Él viene siempre. Él en su amor y bondad viene a advertirnos. Viene a recordarnos los límites. Pero hay algo en nosotros que quiere hacerlo. Entonces buscamos consejos o aferrarnos a cosas que de alguna manera apoyen la postura que estamos teniendo en cuanto a esa situación. Y nos metemos por ahí. Amados, la guía del Espíritu no es parcial. La guía del Espíritu en nosotros no es intermitente. El Señor nos está diciendo aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, solamente los guiará para congregarse. ¿Cuántos saben que de la perspectiva de Dios en cuanto a su verdad, la verdad de Dios, en cuanto a su verdad que es su Hijo, Él nos la dio para que viviéramos por Él? O sea, viviéramos en esta verdad, diga, permanentemente, sin ninguna clase de interrupciones. La verdad ha venido a nosotros para que vivamos en ella, permanentemente. Y el único que nos capacita para estar permaneciendo en esta verdad es el Espíritu de verdad. Porque Él nos guía siempre a estar permaneciendo en esta verdad. Y esta guía ya nos habla de algo que es dinámico. ¿Algo que qué? Es dinámico, pero es una dinámica desde el corazón, desde nuestro interior. Nadie puede decir, por ejemplo, un ejemplo, no lo hago en son de ofensa. Bueno, vamos a poner esta botellita aquí. Como el Espíritu Santo es mayor que yo, Él es la botella grande, yo soy la botella pequeña. Este es el Espíritu, este soy yo. Yo he sido llamado a estar siendo liderado por el Espíritu. Porque es lo que el Señor le está diciendo. El que guía es el que ¿qué? El que lidera. Un ciego no puede guiar ¿qué? A otro ciego, porque ambos caerán ¿qué? En el hoyo. La consecuencia de aquel que está siendo enseñado por un líder ciego va a ser la misma consecuencia del líder.
¿Por qué? Porque lo está llevando a algo. Lo está llevando a la experiencia de algo. Que en este caso no es algo favorable, no es algo beneficioso. El hoyo. Amén. Entonces, si yo digo, si el Señor dice, el Espíritu Santo vendrá y os guiará toda verdad, Él tiene que ir delante de mí. Porque ¿cómo va a guiar? ¿Cómo puedes decir que el Espíritu Santo te está guiando si eres tú quien va delante de la luz? Tú eres quien corre en tu propia voluntad delante de la luz. ¿Cómo puedes decir que estás siendo guiado por el Espíritu? No, estás siendo guiado por ti mismo. Estás siendo guiado por tu propia voluntad, en tus deseos y placeres. Entonces, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu, digamos, le decía que es algo dinámico en nuestro interior. Yo puedo decir que de esa manera, sin tener yo ningún movimiento, estoy siendo guiado por el Espíritu. Si me mantengo estático, estoy siendo guiado por el Espíritu. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque una persona que realmente está siendo guiada por el Espíritu no puede seguir en el mismo lugar. Tiene que estar saliendo de algo. Si la persona permanece en el mismo lugar, y cuando hablo del mismo lugar hablo en la misma condición de su corazón, sin estar experimentando ningún cambio, sin estar experimentando ninguna transformación, realmente esa persona no se puede atribuir de que está siendo guiada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque no está pasando nada en él. Y aquí está diciendo que cuando Él venga, nos guiará ¿qué? Toda verdad. Claro, algo tiene que estar pasando. Porque la verdad, precisamente la verdad es la que nos cambia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero ¿cómo la conozco? ¿Con el cerebro, pastor? No con el cerebro. La conozco cuando mi corazón realmente está siendo transformado por esta verdad. Mi corazón está cambiando. Yo mismo voy siendo testigo que ya no soy el mismo. ¡Wow! El Señor ha venido haciendo algo en mí. Ya no pienso de la misma manera. Ya no me conduzco de la misma manera. Ya no estoy viviendo de la misma manera. Hay algo positivo ahora, que yo en mi forma de vida estoy rescatando, lo estoy evidenciando, lo estoy identificando, porque me lleva a hacer la diferencia en lo que yo era unos meses antes y lo que estoy haciendo ahora. Me lleva a hacer la diferencia. El que está siendo guiado por el Espíritu está en movimiento. Porque el Espíritu está en movimiento. Si el líder se mueve, el que está sujeto a este liderazgo tiene que estar en movimiento también. Tiene que estar en movimiento. Y es algo que tiene que estar ocurriendo. Lo más normal es que tiene que estar ocurriendo en todos nosotros. Porque este Espíritu es para la iglesia. Ha venido a la iglesia. Él los guiará a toda verdad. En la medida que somos guiados por el Espíritu, vamos experimentando una medida mayor de capacidad para seguir recibiendo más del Señor. ¿Sí entendimos eso? Para estar recibiendo más del Señor. La verdad es de una naturaleza. La verdad está definida en una sola naturaleza. La verdad de Dios no es híbrida, no está mezclada. Es una verdad pura. Por eso es que es pura. ¿Por qué es pura, pastor, la verdad de Dios? ¿Por qué es pura?
porque no tiene mezcla. Amén. Lo que es puro no tiene ¿qué? Mezcla. No tiene mezcla. Porque si se llega a mezclar, deja de ser ¿qué? Pura. Pues, no, si hago referencia a esto porque yo vendo que Carolina pura. En la línea C yo vendo Carolina pura. Y yo vendo otra Carolina que no es tan pura. Esta está mezclada. Y pierde calidad. Lo que se mezcla pierde calidad, ¿o no es así? No es lo mismo. Usted compra, por ejemplo, lo que estamos pintando allá, usted compra una pintura y le ofrecen en la ferretería, le ofrecen pintura de varios precios. Pero la que está netamente pura, esa vale más. Amén. Porque es de mayor calidad. Y la verdad de Dios es pura. ¿Por qué es pura, pastor? Porque no tiene mezcla. Mezcla. Y esta verdad pura es la que tiene que estar reinando en nuestros corazones. Porque de ahí nace todo lo que es puro en nosotros en cuanto a nuestra experiencia de vida. Entonces, la garantía que tenemos de estar siguiendo la verdad, porque ser guiado por la verdad, por el Espíritu de verdad, toda verdad es estar siguiendo la verdad. La garantía que tenemos, amados, es estar experimentando eso en nuestro interior, que nos hace estar viendo cómo Dios se comparte en nuestra alma, cómo Dios comparte lo suyo en nuestra alma. Él dijo, y Él o sea, en este momento hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, yo no se las puedo decir, porque no están en la capacidad de entenderlas, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él va a ensanchar en ustedes un depósito donde esto va a hallar lugar. O sea, hasta este momento están limitados para recibirla, pero cuando venga el Espíritu, los va a ensanchar en sus propios corazones para estar recibiendo lo que yo quiero que ustedes no solamente entiendan, sino que ustedes también vivan. Porque hasta ese momento la experiencia que ellos venían teniendo con el Señor era externa, de un Cristo que estaba fuera de ellos. Pero a través del Espíritu iban a experimentar ahora un Cristo que iba a estar ¿qué? Dentro de ellos. Diga, haciendo algo. Porque si Cristo está dentro de nosotros, tiene que estar haciendo algo. Cristo no está como un cuadro ahí colgado en una pared de una sala de una casa. Cristo no está así aquí en nosotros, no puede estar de esa manera. Cristo si está en nosotros, tiene que estar haciendo algo. Amén. Tiene que estar haciendo algo. Estamos hablando de un Dios, del único Dios sabio, del único Dios eterno, el que tiene una vida indestructible. Ese Dios de toda gracia, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si ese Cristo está en nosotros, tiene que estar haciendo algo. Tiene que estar haciendo algo en nosotros. Diga, cuando venga el Espíritu. ¿Ha venido el Espíritu? Él ha venido, pero aunque Él está en nosotros, sus manifestaciones son experimentables. Porque Él ha venido y Él ha venido para seguir ¿qué? Manifestándose. ¿Cómo una persona puede guiar a otra sin estarle hablando? ¿Ah? Cada vez que Él nos habla, Él se manifiesta. Yo no puedo ser guiado a menos que no esté siendo enseñado.
Si Él me está guiando, si Él me está liderando, Él me tiene que estar enseñando. Porque no es una guía inexpresiva en el sentido de que la persona que me está siguiendo no tiene boca y no me puede decir nada, no hay un lenguaje de parte de Él que me pueda estar comunicando a mí. No, su palabra es su lenguaje. Su palabra es su lenguaje. Cada vez que Él habla a través de lo que Él nos comunica, de lo que Él nos ministra, Él nos da entendimiento de su lenguaje. ¿Sabe por qué los fariseos no entendieron el lenguaje del Señor? Porque su palabra no halló cabida en sus corazones. Y hasta que la palabra no haya cabida en los corazones, no vamos a entender el lenguaje de Dios. Porque a través de esta palabra es que somos ¿qué? Guiados. A través de esta palabra Dios comunica lo de Él en nosotros para que sea real en nosotros y no solamente palabras en nuestra mente, algo real en nuestra vida. Entonces, no es un liderazgo inexpresivo, no, es un liderazgo donde algo se expresa. Diga, alguien da, pero hay un elemento receptor. Nosotros somos ese elemento receptor que tenemos que estar recibiendo de lo que el Señor nos enseña internamente. Amén. Diga, Él nos guía a toda verdad. ¿Por qué es necesario que Él nos guíe a toda verdad? Porque muchas de las cosas en que el Espíritu encuentra en un corazón son mentiras. Hay mucho fundamento mentiroso en nosotros cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Y es necesario que el mismo Espíritu de verdad nos saque de toda falsedad. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de cosas que refieren a nuestra concepción en cuanto a nuestra existencia, por ejemplo, para que estamos en la tierra. De pronto venimos marcados por la cultura o las tradiciones que tenemos que vivir de esta manera porque es lo que la ciudad nos ha marcado, nos ha establecido. Y eso tiene una tendencia más a lo humano que a lo divino. Y el Espíritu viene a sacarnos de esa falacia, a sacarnos de ese engaño, que realmente estamos aquí con el propósito de experimentar y vivir la vida de Dios. Que nuestra alma fue diseñada para que nuestro deseo, porque nuestra alma en sí misma es un deseo, sea cumplido en Él, en lo que Él es. En nuestra experiencia de Él, ahí en nuestro deseo, el deseo de nuestra alma es cumplido. Pero como el hombre desconoce esta verdad, porque en el alma siguen habiendo deseos, independientemente si la vida de Cristo está o no está, el hombre se ha desbordado más a buscar cosas contrarias a Dios para saciar su alma. Y logra tener algo, pero siente que eso no lo sacia y busca otras cosas. Y esa cosa añade otra cosa y otra cosa añade la otra. Y nunca se sacia. Es como un hombre que toma agua del mar. Toma agua del mar y quiere quitarse la sed con el agua del mar. Y entre más toma agua del mar, más sed le da. Así es el alma del hombre, aparte de la gracia, aparte de la vida de Dios. Busca saciarse de vicio, de los malos hábitos, de los deseos de la carne a diestra y siniestra, o de las posesiones materiales, y el vacío siempre está. Porque el deseo de nuestra alma es cumplido en Cristo, en la medida que permitimos que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, nos guíe a toda verdad, y toda verdad está en Él, como la verdadera sustancia que cambia y transforma nuestras almas. Amén.
Amado, lo que explica el vacío de Cristo, porque es algo que debemos identificar. A veces no somos conscientes de cuánto estamos vacíos de Cristo. La luz cuando aparece nos muestra muchas veces qué tanto estamos vacíos de Cristo. ¿Por qué no cambio, pastor? ¿Por qué pasan los años y no cambio? Y esto no es para que se sienta mal, pero creo que es necesario analizarlo. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo caminando en los mismos temores, en la misma incertidumbre siempre? ¿Por qué sigo todavía sin superar mis debilidades? ¿Por qué todavía mi voluntad, mi propia voluntad es la que sigue levantando bandera en mi corazón? ¿Por qué me cuesta tanto obedecer a Dios, sujetarme a Él? La luz, amado, muchas veces aparece y nos dice eso. ¿Cuán vacíos estamos de Cristo? Y por eso es que hay ausencia de cambio. Y cuando hablo de estar vacío de Cristo, estoy hablando en cuanto a estar experimentándolo a Él. De estar experimentándolo a Él. Y los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia ¿qué? Cuenta. Ay, ay. Si el Espíritu Santo, amado, está sujeto a esto. No habla por su propia cuenta. ¿Cuántos de nosotros, yo me incluyo, no hemos tenido la osadía de hablar cosas en nuestra propia cuenta, desde nuestra propia cuenta? Cosas que Dios no ha dicho. Amado, esto ha sido fuerte para mí, yo sé por qué se los digo. Y de hecho pongo al Señor por testigo. Y muchas de las cosas que yo he hablado en el nombre del Señor, las he hablado desde mi propia cuenta. Y Dios me lo ha hecho ver. Y me he tenido que humillar ante el Señor a pedirle perdón por hacerlo. Pero ni siquiera el Espíritu Santo tiene esa autonomía de hablar por su propia cuenta. ¿Cuánto más nosotros? Hoy en día cualquiera habla y dice cosas en el nombre de Dios, hermanos, totalmente lejos de la realidad de Dios. Yo les hablaba, y con eso no estoy diciendo que uno no pueda disfrutar un tiempo ameno con la familia que Dios nos ha permitido tener, con nuestros vínculos más cercanos, nuestra casa, nuestros hijos. Usted se puede reunir sanamente y compartir una comida, tener una buena charla y estimularse en los afectos. Eso es bueno, eso es sano. Dios no está en contra de eso. Pero es triste ver muchas veces cómo espiritualizan un fin de año y el comienzo de uno nuevo. A mí eso me da tristeza. ¿Cómo meten a Dios en esa euforia? Yo se los decía hace 8 días, como si Dios estuviera haciendo una cena allá con los ángeles, celebrando que el 2025 se acabó y entró en vigencia el 2026. Celebremos a Miguel, ven, corre. Ya faltan 5 para las 12. Sí, hermano. Entonces, no digo que todos, pero el liderazgo de la iglesia hoy en día a nivel global se ven en la obligación de traer una palabra para este año de parte de Dios. Sí. Y no es que Dios no pueda traer una palabra, pero entiende, la mayoría busca no quedarse atrás porque el común de todo el liderazgo lo está haciendo. Y mi iglesia no se puede quedar atrás, este ministerio no se puede quedar atrás. La gente está esperando que el pastor traiga una palabra para el 2026. Y por estar, amados, en esa falta de entendimiento de cómo Dios ve el tiempo, le voy a hablar un poquito de eso ahorita,
Se dicen cosas que Dios no ha dicho. ¿Sabes cuánta gente profetizó en el 2020 que era el año de la prosperidad y de la abundancia? Nadie dijo nada de la pandemia. ¿Cómo quedaron esas profecías? ¿Ah? Nadie dijo nada de la pandemia. Hablaron de 2020, 2020 era año de visión, porque creo que que buscan relación, es que es una locura, hermano, me sorprendo. Buscan relacionar los números con la Biblia y hacen un revoltijo, hay una ensalada tan mezclando una cosa con otra. Creo que cuando una persona tiene la visión buena, en oftalmólogos se dice que la tiene 2020, bueno, este es el año de la visión. Sí, porque eres 2020. Ahora escuché como entró el 2026 y un pastor dijo, yo siempre relaciono los números con los capítulos de la Biblia. Oye, los capítulos de la Biblia no fueron inspirados por el Espíritu. Los capítulos de la Biblia fueron puestos por alguien que organizó los escritos, de esa manera se pueden identificar los textos bíblicos. Pero ni capítulo ni versículo, eso es inspiración divina. Eso es un hilo de pensamiento corrido. Pero él dijo no. Y busqué, y ahora el Señor me reveló, así dijo, el Señor me reveló Génesis, el primer libro, busca el capítulo 26 de Génesis. Como ya entraba en vigencia el 2026. Ahí Isaac cavó, en medio de una hambruna que había, cavó unos pozos y ese día cosechó esa vez. Y dijo que este año que Dios iba a abrir pozos y una abundancia iba a traer todo el mundo. ¡Amén! Esa palabra es de Dios. Una locura, amados. Ni el Espíritu habla por su propia cuenta. Pues hoy en día no se tiene temor a eso. No se tiene temor a eso. Se habla cualquier locura con tal de agradar a los oyentes. Entonces, Dios no está mirando si un año se acabó y uno nuevo empezó. Dios está mirando en la manera como estamos administrando el tiempo. Qué tan sabios estamos siendo en la administración de nuestro tiempo. Porque los días están pasando. Qué tanto hemos venido saliendo de la simpleza y de todo aspecto de necedad en nosotros. Como Pablo dice en Efesios 5, que aprovechemos bien ¿qué? El tiempo. Que tanto hemos venido aprovechando el tiempo. Lo estamos redimiendo. Estamos redimiendo el tiempo. ¿Qué está pasando en nosotros? Eso es lo que Dios está viendo. Y el Espíritu nos enseña en su guía a redimir el tiempo. A ser personas donde la sabiduría de Dios se está formando en nuestros corazones. A ser cada día más entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Eso nos enseña el Espíritu. Por eso es Él, el Espíritu de Dios, nuestra ventaja provechosa ante nosotros mismos. Porque si no entendemos eso, vamos a seguir andando en nuestra propia voluntad, aunque nos congreguemos. Y ahí no va a pasar nada. Yo tengo que darle a Dios mi voluntad. Es verdad que todo lo da Dios. Dios lo da todo. Pero hay algo que Él sí pide de mí en este proceso, de ser guiado por Él. Hay algo que Él sí pide de mí. Y es mi voluntad. Él me dice, Mario, entrégame tu voluntad. Y deja que sea yo y no tú. Eso sí me pide Él. Amén. Paz y gracia del Señor. Que el Señor nos ayude y que seamos provocados cada día a ir a Cristo, a amar el ser guiado por el Espíritu, a ser conscientes de la necesidad que tenemos de estar cada día siendo entendido de la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Paz y gracia del Señor.